El dolor de cabeza vuelve otra vez. Ese dolor sordo detrás de los ojos, esa presión que aparece cada tarde como un visitante que ya conoces demasiado bien. Y tú, querido amigo, ya te acostumbraste a él. Lo culpas del calor, del cansancio, de dormir mal, de la edad que avanza. Pero permíteme hacerte una pregunta que quizás nadie te ha hecho antes. ¿Y si la bebida que tomas cada mañana, por pura costumbre, sin pensarlo dos veces, fuera la verdadera razón de ese dolor que regresa una y otra vez? Sí, esa misma taza que sostienes entre las manos apenas te levantas, esa que te hace sentir despierto, acompañado, en casa. Nadie sospecha de ella. Y sin embargo, para miles de personas mayores de 60 años, esa costumbre diaria se ha convertido en una alarma silenciosa que el cuerpo insiste en hacer sonar, día tras día, sin que nadie la escuche. El cuerpo no grita al principio, susurra, y ese dolor de cabeza que regresa cada tarde, puntual como reloj, no es casualidad, ni es solo la edad. Es tu cuerpo tratando de decirte algo que llevas años sin querer escuchar. Hoy vamos a escucharlo juntos. Y para hacerlo bien, quiero que conozcas a alguien que sabe exactamente de qué se trata este dolor, porque lo ha visto de cerca, cientos de veces, en consulta tras consulta. Mi nombre es Sergio Lozano, y llevo más de 20 años sentado frente a personas como tú, escuchando historias muy parecidas a la tuya. He dedicado mi carrera a entender el cerebro y las arterias que lo alimentan, especialmente en quienes ya pasaron los 60 años. Y si hay algo que he aprendido en todo este tiempo, es que la mayoría de los dolores de cabeza que veo en consulta no nacen de un problema grave y misterioso. Nacen de costumbres pequeñas, repetidas cada día, tan normales que ya ni las notamos. No vengo a asustarte, amigo mío, vengo a acompañarte, como lo he hecho con cientos de pacientes que llegaron a mi consultorio agotados de un dolor que nadie sabía explicarles. Y quiero contarte de uno de ellos, porque su historia, quizás, se parezca demasiado a la tuya. Se llamaba Ernesto, tenía 68 años y vivía en Guadalajara, en una casa pequeña con un patio donde cultivaba tomates y hablaba con sus plantas como si fueran viejos amigos. Ernesto era de esos hombres fuertes, callados, que no se quejan por costumbre. Pero desde hacía casi 3 años, cada tarde, alrededor de las 4, algo lo obligaba a detenerse. Era el dolor, siempre el mismo. Empezaba detrás de los ojos y subía como una tenaza apretando las sienes. Ernesto se sentaba en su sillón favorito, cerraba los ojos y presionaba sus dedos contra las sienes, como si así pudiera detener algo que ya estaba en marcha desde horas atrás. Su esposa lo veía así, encorvado, en silencio, y le preguntaba si estaba bien. Él solo asentía. «Es el estrés», decía. «Es que no dormí bien. Ya sabes, a esta edad todo duele un poco más». Fue a 3 médicos distintos. Le hicieron estudios, análisis de sangre, hasta una resonancia. Y cada vez la misma respuesta. «No encontramos nada, don Ernesto. Todo está normal». Una respuesta que, en lugar de tranquilizarlo, lo dejaba más confundido. Porque si todo estaba normal, ¿por qué el dolor seguía llegando, puntual, cada tarde, como una visita que nadie invitó? ¿Te suena conocido, amigo? Ese «no encontramos nada», que en lugar de aliviar, deja una pregunta flotando en el aire. Esa sensación de que tu cuerpo te está hablando, pero nadie a tu alrededor sabe traducir lo que dice. Ernesto empezó a creer que simplemente era parte de envejecer, que el dolor era el precio silencioso de los años. Se resignó, como muchos se resignan, a vivir con la mano en la sien cada tarde, esperando que pasara. Pero lo que Ernesto no sabía, lo que nadie le había dicho todavía, era que la respuesta a su dolor estaba justo frente a él, cada mañana, en su propia mesa,
dentro de una taza que llevaba tomando toda su vida. Y cuando por fin descubrió lo que realmente ocurría, todo cambió, no de un día para otro, pero sí para siempre. Antes de contarte cómo, quiero decirte con toda claridad qué vamos a descubrir juntos hoy y por qué esto no puede esperar. Quiero ser directo contigo, amigo, porque te lo mereces. Existe una bebida, una sola, tan común, tan aceptada, que casi nadie se atreve a cuestionarla. Se toma en casi todos los hogares, a casi todas horas, y sin embargo, en millones de personas mayores de 60 años, esa misma bebida está detrás de dolores de cabeza que regresan semana tras semana sin que nadie sospeche de ella. Y esto no es una teoría que leí en algún lado. Es un patrón que veo cada semana en mi consulta, con nombres y apellidos, con personas que, como Ernesto, ya se habían resignado a vivir así. Porque el problema no es solo el dolor en sí, el problema es lo que ese dolor te va quitando, poco a poco, sin que te des cuenta. Te quita las tardes con tus nietos, te quita el sueño profundo y reparador, te quita las ganas de salir, de reír, de estar presente, y con el tiempo te va robando algo aún más valioso, tu independencia, tu confianza en tu propio cuerpo. Pero quédate conmigo hasta el final, porque hoy no solo vamos a nombrar el problema. Te voy a dar la solución exacta, paso a paso, la misma que le devolvió a Ernesto sus tardes tranquilas. Antes de continuar, quiero pedirte algo pequeño, pero que significa mucho para mí. Si en el último mes has sentido ese dolor de cabeza que aparece sin razón clara, ese que los médicos no logran explicarte del todo, quiero que escribas en los comentarios la palabra presente. No lo hago por vanidad, amigo. Lo hago porque quiero que veas, con tus propios ojos, cuántas personas están pasando por exactamente lo mismo que tú. A veces el dolor se siente más pesado cuando creemos que lo cargamos solos, y no es así. Hay cientos, quizás miles, leyendo esto mismo ahora, asintiendo en silencio. Escribe presente, y déjame mostrarte que no estás solo en esto. Ahora sí, vamos a entender juntos qué es exactamente lo que está pasando dentro de tu cabeza cuando ese dolor aparece. Y te prometo que, una vez que lo entiendas, nunca volverás a verlo de la misma manera. Para entender por qué regresa este dolor, tienes que imaginar algo muy sencillo, amigo. Imagina una manguera de jardín, de esas que usabas para regar las plantas. Cuando aprietas la manguera con la mano, el agua deja de fluir con la misma fuerza. La presión cambia. Y cuando por fin sueltas la mano, el agua sale de golpe, con una fuerza distinta a la de antes. Así, más o menos, se comportan las arterias de tu cerebro. Hay sustancias que hacen que esas arterias se aprieten, se estrechen, como la mano cerrando la manguera. Y horas después, cuando el efecto pasa, esas mismas arterias se sueltan de golpe, se dilatan más de lo normal. Y es justo en ese momento, en ese soltar de golpe, cuando muchas personas sienten la presión, la tenaza, el dolor detrás de los ojos. A esto, en medicina, le llamamos un patrón de aprieta y suelta. Y hay dos cosas que lo empeoran enormemente, sobre todo después de los 60 años: la cafeína y la falta de agua en el cuerpo. ¿Por qué después de los 60 especialmente? Porque con la edad, el cuerpo pierde algo muy importante: la sensación de sed. Tu cuerpo puede estar pidiendo agua a gritos por dentro, y tú, sencillamente, no sientes la necesidad de beberla como la sentías a los 30 o 40 años. Y si a esa deshidratación silenciosa le sumas una sustancia que aprieta tus arterias como una mano cerrando la manguera, tienes la combinación perfecta para el dolor que Ernesto sentía cada tarde. No te preocupes, amigo. No necesitas memorizar términos médicos ni entender de anatomía. Solo quiero que te quedes con esta imagen: manguera que se aprieta, manguera que se suelta de golpe.
Cada vez que sientas esa presión detrás de los ojos, piensa en esa manguera. Y ahora, permíteme mostrarte cuál es esa bebida tan cotidiana, tan querida por todos, que está detrás de este ciclo de aprieta y suelta en millones de personas como tú. Es el café, amigo. Sí, ese mismo que has tomado toda tu vida, el que te acompaña desde niño, quizás desde la mesa de tu propia madre. Y quiero ser muy claro contigo. No vengo a decirte que el café sea veneno, ni que debas dejarlo para siempre. Eso sería mentirte. Y yo no vine aquí a mentirte. El problema no es el café en sí mismo. El problema es el patrón que se crea alrededor de él. Un patrón que muy pocas personas conocen. Piénsalo así. El café, al principio del día, actúa como un amigo. Te despierta, te da claridad, te hace sentir listo para enfrentar el día. Pero horas después, cuando ese efecto empieza a desaparecer, ese mismo amigo se convierte en algo muy distinto, un ladrón silencioso de tu energía. Porque así funciona la cafeína. Aprieta esas arterias de las que hablábamos, como la mano cerrando la manguera, y te da esa sensación de alerta, de fuerza. Pero cuando el efecto se retira, las arterias se sueltan de golpe, más de lo que estaban antes de tomar el café. Y tu cuerpo, acostumbrado ya a ese apretón diario, empieza a pedirlo de nuevo, como quien pide ayuda a un amigo que en realidad le está haciendo daño. Esto se parece, aunque suene fuerte decirlo, a un pequeño ciclo de dependencia. Tu cuerpo se acostumbra al apretón, y cuando no lo recibe a la hora esperada, responde con dolor, con cansancio, con esa sensación de niebla en la cabeza. Y aquí viene algo que muy pocos médicos te explican con claridad. Después de los 60 años, tu hígado procesa la cafeína mucho más lento que antes. Lo que a los 30 años tu cuerpo eliminaba en 3 o 4 horas, ahora puede tardar el doble, incluso más. Eso significa que el soltar de golpe de tus arterias no ocurre una sola vez al día. Puede alargarse durante toda la tarde, justo la hora en que Ernesto sentía su dolor más fuerte. No es que el café sea tu enemigo, querido amigo. Es que tu cuerpo, con los años, ya no lo procesa igual que antes. Y esa diferencia silenciosa es la que está detrás de tantas tardes de dolor. Pero el café no actúa solo. Hay otro factor, uno que casi nadie menciona, que se combina con él en silencio y que hace que este ciclo sea aún más fuerte de lo que imaginas. Ese factor silencioso es el agua, o más bien, la falta de ella. Déjame preguntarte algo, amigo. ¿Cuántos vasos de agua tomaste ayer? Piénsalo con calma. La mayoría de mis pacientes, cuando les hago esta pregunta, se quedan callados un momento, porque en realidad no lo saben. Y no es porque no les importe su salud. Es porque, después de los 60 años, el cuerpo deja de avisar la sed con la misma claridad de antes. Esa es la primera parte del problema, la sed que ya no sientes. Tu cuerpo puede estar perdiendo agua durante horas, y la señal que antes te hacía correr por un vaso de agua, simplemente, se vuelve más débil, más tardía. Así que tú sigues tu día tranquilo, sin sed aparente, mientras por dentro, el cuerpo sigue pidiendo agua a gritos que ya no logras escuchar. Y aquí es donde el café entra de nuevo en la historia, porque tiene un efecto que pocos conocen, es diurético. Es decir, hace que tu cuerpo elimine más agua de la que normalmente eliminarías. Cada taza de café, entonces, no solo aprieta tus arterias como hablamos antes, sino que también te deshidrata un poco más, justo cuando tu cuerpo ya tiene dificultad para avisarte que necesita agua. Imagina ahora tu cerebro como una esponja. Una esponja bien hidratada es suave, flexible, ocupa su espacio con comodidad, pero cuando pierde agua, se encoge un poco, se contrae, y al encogerse, tira levemente de las membranas que rodean el cerebro, membranas llenas de terminaciones nerviosas sensibles al dolor. Ese pequeño tirón, amigo, ese encogimiento silencioso,
es otra pieza clave detrás de tu dolor de cabeza. Entonces, imagina lo que ocurre cuando juntas las dos cosas: arterias que se aprietan y se sueltan de golpe por la cafeína, y una esponja cerebral que se encoge poco a poco por la deshidratación silenciosa que ya no sientes como antes. No es un solo golpe, es una combinación, día tras día, tarde tras tarde, construyendo el mismo dolor que Ernesto sentía sin entender por qué. Y ahora que conoces estas dos piezas, quiero corregir algo que probablemente te enseñaron mal durante años, algo que muchas personas hacen creyendo que ayuda, cuando en realidad empeora todo el ciclo. Aquí hay algo que quiero corregir con mucho cariño, porque conozco esta costumbre muy bien. Cuando el dolor de cabeza empieza en la tarde, muchas personas hacen exactamente lo que parece más lógico. Se preparan otra taza de café, pensando que eso las va a aliviar. Me duele la cabeza, seguro es porque me falta cafeína, piensan. Y por un rato, parece funcionar. El dolor baja un poco. Pero eso, amigo, no es alivio, es lo que crees que alivia, cuando en realidad solo prolonga el ciclo. Esa segunda taza vuelve a apretar la manguera, y horas después, el cuerpo va a soltar de golpe otra vez, quizás con más fuerza que antes. Es como calmar una deuda pidiendo prestado de nuevo. Se siente bien un momento, pero la deuda sigue creciendo. Y hay otro error muy común: pensar que cambiar a café descafeinado resuelve todo. Aquí quiero ser honesto contigo. El descafeinado ayuda, sí, porque reduce la cafeína. Pero el problema no desaparece solo por cambiar de taza, porque el descafeinado sigue siendo diurético y sigue sin resolver la deshidratación silenciosa de la que hablamos. No es una solución mágica, es solo una pieza del rompecabezas. Lo que realmente ayuda no es eliminar el café de tu vida para siempre, ni castigarte con reglas imposibles de seguir. Lo que realmente ayuda es el ritmo. Cuando lo tomas, cuánta agua tomas junto a él, y cuánto respetas ese equilibrio cada día. Esto no busca asustarte, amigo. Busca darte una herramienta sencilla, algo que puedas hacer sin sufrir, sin sentir que te quitan algo que amas. Antes de darte el protocolo exacto, quiero pedirte algo más, algo que me ayuda a seguir haciendo estos videos para ti y para tantas personas que, como tú, buscan entender su cuerpo sin que nadie las asuste ni les venda nada. Si sientes que este video te está hablando directamente a ti, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. No te lo pido como un favor cualquiera. Te lo pido porque cada semana preparo estos videos pensando en personas exactamente como tú, personas que quieren envejecer con dignidad, con menos dolor, con más días buenos que malos. Aquí no vas a encontrar promesas vacías ni productos milagrosos. Vas a encontrar una comunidad, una familia, de personas que ya no quieren sufrir en silencio. Cada video que hago es, sinceramente, un abrazo para ti. Y ahora sí, amigo, prepárate, porque quiero contarte la parte más importante de todo esto. Algo que pocas personas conocen y que puede estar empeorando tu dolor mucho más de lo que imaginas. Aquí es donde quiero que me prestes toda tu atención, porque esto es lo que muy pocos médicos toman el tiempo de explicar con calma. Cuando el dolor de cabeza aparece cada tarde, es normal buscar alivio rápido. Muchas personas guardan un analgésico en la bolsa, en el cajón de la cocina, en la mesita de noche, por si acaso. Y cuando llega el dolor, lo toman sin pensarlo dos veces. Es comprensible, amigo. Nadie quiere sufrir sin hacer nada. Pero aquí está lo que casi nadie te dice. Cuando tomas ese analgésico con frecuencia, varias veces por semana, durante meses, incluso durante años, el propio cuerpo empieza a depender de él de una forma muy parecida a como depende del café. Y cuando el efecto del medicamento se retira, las arterias vuelven a soltarse de golpe, generando un nuevo dolor. Un dolor que, sin saberlo, el mismo medicamento ayudó a crear. A esto, en medicina, lo llamamos dolor de cabeza
por uso excesivo de medicación. Y quiero que entiendas algo importante. Esto no significa que hiciste algo mal. Significa que nadie te explicó este ciclo antes. Yo he visto, en mi consulta, a personas tomando un analgésico casi todos los días durante años, sin saber que ese mismo hábito, combinado con el café y la deshidratación silenciosa, estaba manteniendo vivo el dolor que tanto querían eliminar. Imagina esto: 3 piezas trabajando juntas, sin que lo notes. El café, apretando y soltando tus arterias. La deshidratación, encogiendo lentamente esa esponja que es tu cerebro. Y el analgésico, tomado por si acaso, alimentando un ciclo de rebote que se repite semana tras semana. No es un solo culpable. Es una cadena silenciosa, amigo, y cada eslabón refuerza al siguiente. Esto fue exactamente lo que descubrimos con Ernesto. No era solo el café. Era el café, más la falta de agua, más ese analgésico que tomaba por si acaso, casi todas las tardes, sin darse cuenta de que estaba alimentando el mismo dolor que intentaba calmar. No te cuento esto para alarmarte, sino para que por fin entiendas por completo lo que ha estado pasando dentro de tu cuerpo. Y ahora que conoces las 3 piezas, quiero darte exactamente lo que necesitas para romper este ciclo, paso a paso, tal como lo hicimos con Ernesto. Vamos a lo importante, amigo. Aquí está el protocolo exacto que trabajamos con Ernesto, sencillo, sin complicaciones, sin nada que tengas que comprar. Primer paso: limita tu café a las horas antes del mediodía. Esto no significa eliminarlo. Significa darle a tu cuerpo tiempo suficiente para procesar toda la cafeína antes de que llegue la tarde, esa hora en la que las arterias tienden a soltarse de golpe. Si normalmente tomas tu última taza a las 3 o 4 de la tarde, prueba adelantarla, poco a poco, hasta dejarla antes de las 12. Segundo paso: esa taza de la tarde que solías tomar por costumbre, reemplázala por agua tibia con limón, o por una infusión de manzanilla, de tilo, o de la hierba que más te guste. No se trata de castigarte con algo que no disfrutes. Se trata de darle a tu cuerpo, en ese mismo horario, algo que calme en lugar de apretar. Tercer paso, y este es quizás el más importante. Antes de tu primera taza de café cada mañana, toma un vaso completo de agua. Un vaso lleno, no un sorbo. Esto le da a tu cuerpo la hidratación que tanto necesita antes de que la cafeína empiece su efecto diurético. Es un gesto pequeño, apenas un minuto de tu mañana, pero le habla directamente a esa esponja cerebral de la que hablamos, dándole el agua que tanto necesita. Cuarto paso: durante las próximas 2 semanas, lleva un pequeño registro. No necesitas nada complicado: un cuaderno, una libreta, hasta el reverso de un calendario. Anota simplemente los días en que sentiste dolor de cabeza y a qué hora apareció. Ernesto hizo esto mismo, y hacia el final de la primera semana, ya podía ver con sus propios ojos cómo el patrón empezaba a cambiar. Quiero ser honesto contigo, amigo. Esto no es una pastilla mágica. No vas a sentir el cambio de la noche a la mañana, ni te voy a prometer algo que no puedo cumplir. Es un ajuste pequeño, casi silencioso, pero con un efecto grande cuando le das el tiempo que necesita. El cuerpo, cuando por fin recibe ritmo y agua en lugar de apretones constantes, responde. Y responde agradecido. No necesitas comprar nada. No necesitas suplementos, ni productos especiales, ni nada que no tengas ya en tu propia cocina. Solo necesitas constancia y la disposición de escuchar a tu cuerpo de una forma distinta a como lo has escuchado hasta ahora. Y quiero contarte, con mucho cariño, qué fue lo que pasó con Ernesto cuando por fin siguió estos mismos pasos, semana tras semana, con paciencia. Pasaron casi 3 semanas antes de que Ernesto notara el verdadero cambio. Al principio, siguió los pasos con un poco de duda, como quien prueba algo sin esperar demasiado. Adelantó su café a la mañana.
Cambió esa taza de la tarde por una infusión de manzanilla que terminó disfrutando más de lo que imaginaba. Empezó a tomar su vaso de agua completo antes del primer café del día, y cada noche, antes de dormir, anotaba en una pequeña libreta si el dolor había aparecido o no. La primera semana, el dolor todavía llegó, aunque un poco más leve. La segunda semana, faltó 2 tardes completas sin dolor, algo que no recordaba haber vivido en años. Y para la tercera semana, su esposa fue quien lo notó primero. «Ya no te veo agarrándote la cabeza», le dijo una tarde, casi sorprendida de decirlo en voz alta. Hoy, Ernesto sigue tomando su café, sigue disfrutándolo cada mañana, sin culpa, sin miedo, pero sus tardes son distintas. Ya no se sienta encorvado en su sillón con los dedos presionando las sienes. Ahora, esas mismas tardes las pasa en su patio, regando sus tomates, y muchas veces, con sus nietos a su lado, escuchando sus historias sin tener que cerrar los ojos por el dolor. ¿Recuerdas la pregunta con la que empezamos este video, amigo? Esa sobre si la bebida de cada mañana podría ser la causa de tu dolor. Ernesto se hizo esa misma pregunta un día, y encontrarle respuesta le devolvió algo que pensó que había perdido para siempre. Sus tardes tranquilas, presentes, sin esa alarma silenciosa sonando dentro de su cabeza. Y si su historia te tocó de alguna manera, quiero pedirte algo antes de despedirme. Algo sencillo, pero que puede significar mucho para ti y para alguien más a quien quieres. Antes de despedirme, quiero pedirte 2 cosas pequeñas, amigo. La primera, escribe en los comentarios el nombre de tu ciudad y junto a ella, tu compromiso de probar este vaso de agua antes del café durante una semana completa. Me encantaría leer desde dónde me acompañas hoy y saber que, como Ernesto, estás dispuesto a darle a tu cuerpo esta oportunidad. La segunda, si conoces a alguien que sufre este mismo dolor en silencio, un hermano, una hermana, un amigo de toda la vida, comparte este video con esa persona. A veces, el gesto más simple, enviar un video como este, puede ser el inicio de tardes distintas para alguien que ya se había resignado, tal como Ernesto lo estaba. No estás solo en esto, querido amigo. Y tu cuerpo, aunque a veces parezca hablar en susurros, siempre está de tu lado, esperando que lo escuches con paciencia y con amor. Que Dios te bendiga y que te conceda, a partir de hoy, un día libre de dolor. Que tus tardes vuelvan a ser tuyas, tranquilas, llenas de las personas que amas. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo video.